Mata Baja es la tercera pieza que cierra una trilogía. La primera fue Anormal, la oveja errante, la segunda fue SC Santa Cultura, las dos se estrenaron aquí en Carme Teatre. Así, haciendo un resumen, digamos que Anormal hace una revisión a pasado de la biografía en relación a la madre, una conversación madre-hija. La Santa es un anclaje en el presente de la profesión de la madre, que en este caso es el oficio cultural. Las tres es una autoficción. Y Mata Baja es una mirada a futuro, recuperando la relación madre-hija, pensando en el panorama que nos queda por delante, tanto a nivel ecológico como a nivel social. Hemos estructurado esta pieza como una conversación entre mi hija y yo sobre el futuro, las perspectivas de futuro que tenemos y sobre las posibles salidas a los problemas que tenemos como cambio climático o crisis sociales. Mucho tiempo documentándonos, leyendo, investigando, hemos pasado por 4 residencias, entonces hay mucha carga teórica. ¿Cómo meter todo eso sin que sea una tesis doctoral, que sea una pieza? Pues, por ejemplo, las fugas por el humor ayudan mucho, ¿no? Cuando metes mucha información, pues relajar por una fuga de humor, o los contrastes sonoros. Siempre empezamos por un concepto, vamos desarrollando el texto, hacemos una estructura y a partir de ahí entra el cuerpo. También yo soy coreógrafa, la manera de componer la partitura total para mí es coreografía. Cuándo entra un texto, en qué tiempo, qué música, qué sonido, qué acción, todo es una partitura coreográfica. Yo soy consciente que soy una bailarina de 44, entonces mi cuerpo va cambiando y aceptar ese cambio y llevarlo a un punto que veas que puede seguir siendo interesante, ahí estoy también un poco ahora. Ya se le quedan, tiene matojones por ahí, quita matojona. Esta fuera.